Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más aquí a la cadena de bloques. Y hoy, después de una temporada bastante larga, creo que han sido a lo mejor semana y media, 2 semanas, sin tener una publicación nueva en el podcast, volvemos para tratar el tema de la dificultad de minería y la importancia de los reajustes de esta dificultad de minado dentro del sistema de Proof of Work que tiene Bitcoin. Pero antes de eso, quería recordaros que por Twitter, aunque estas últimas 2 semanas, como comento, al igual que me ha sido prácticamente imposible subir nuevo contenido al podcast, pues también he estado algo desaparecido de Twitter, aunque no he llegado a estar desaparecido del todo y he podido pues subir algún hilo, alguna publicación, hablar de alguna cosa por Twitter, con lo cual ya sabéis que siguiéndonos en @lacadenabloques pues tenéis ahí un poco más de información, de actualidad, de mensajes más directos, una forma de darnos feedback también, porque así me podéis decir yo qué sé, ideas para tratar en el podcast, temas que os interesen, corregir alguna cosa que haya dicho mal, porque no, siempre puede ser, etcétera. Y también recordaros que este verano, ya diré exactamente las fechas, pero este verano las newsletters van a ser una cada domingo. Esto, bueno, creo que no es más que recordarlo, creo que es anunciarlo. Una cada domingo, siendo un domingo para los suscriptores de pago de la newsletter y el siguiente domingo pues para todos los suscriptores de la newsletter, sean de pago o no. Esto ya os anunciaré exactamente cómo va a ser, qué domingos empieza y cuáles van a ser las gratuitas y las de pago. Pero bueno, deciros que esa opción, que eso va a estar ahí, las dejaré todas prácticamente escritas ahora a final de junio, porque a lo largo de julio ya os anunciaré cómo van a ser los podcasts, ya que debido a que prácticamente voy a estar, prácticamente y casi sin el prácticamente todo julio y parte de agosto de viajes, me va a ser complicado grabar contenido y subirlo, con lo cual lo tendré que dejar programado de antes para que podáis seguir teniendo contenido que consumir, me refiero a nuevo, durante el verano. Dicho todo esto, vamos a ir a hablar del tema que nos ocupa hoy en un podcast que supongo que quedará breve, pero que me parece interesante tratarlo y algo de vital importancia entender dentro de Bitcoin. Antes de hablar de los reajustes y de la importancia de los reajustes o los ajustes de la dificultad dentro del sistema de Bitcoin, pues claro, tendremos que hablar de qué es la dificultad. Es decir, ¿por qué se reajusta esto? Está bien, pero ¿qué es esto que estamos reajustando? Bueno, pues como muchos ya sabréis, Bitcoin o minar un Bitcoin no siempre es igual de complicado. Por ejemplo, un teléfono móvil de los más baratos pues podría haber minado Bitcoin a un ritmo bastante rápido en 2009, pero hoy en día, pues como ya muchos sabemos también, se requieren de, muchas veces, si queremos tener una capacidad real de minarlo, aparatos especializados, ¿no? Lo que se llaman ASICs, en naves industriales repletas de estas máquinas, pues generando millones y millones de operaciones por segundo para poder minar una cantidad muchas veces más reducida que la que minaríamos con un equipo muy sencillo, un ordenador de los más baratos del mercado en 2009. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues se debe a uno de los aspectos más claves y fundamentales de la minería de Bitcoin, del sistema de Proof of Work, que es la dificultad. Claro, Bitcoin tiene esta complejidad, esta dificultad que solemos llamar de minería, y esta dificultad es dinámica. Es decir, que la dificultad de minería de un bloque en concreto de Bitcoin no siempre es la misma. A veces sube, a veces baja. Normalmente, evidentemente, es como, a lo mejor se podría hacer una analogía con el precio, porque, aunque tiene sus subidas y bajadas, ¿no? Unas veces sube, otras veces baja, a largo plazo hemos visto que la tendencia al alza es, clarísima, ¿no? Con lo cual, básicamente, lo que tendríamos que saber de la dificultad es que, Bitcoin tiene estipulado en su código que un bloque se debe minar cada 10 minutos de media. Para minar un bloque, claro, el minero ha de encontrar el nonce dentro de la operación de minado
que dé con un hash que cumpla con el patrón que se busca, en este caso que empiece por una cantidad X de ceros, es muy alta, ahora mismo no sabría deciros exactamente cuál es la cantidad de ceros que se está utilizando en este mismo momento de grabación del vídeo, bueno, del vídeo, del podcast. Y claro, digamos que si una persona tiene muchísimo poder, muchísima potencia de cálculo, es decir, por ejemplo, de repente tiene miles y miles de ASICs, o yo que sé, o que inventa un nuevo mecanismo para hacer que las operaciones se realicen más rápidamente, pues podrá encontrar ese nonce muy rápido y eso rompería la media de 10 minutos fijado por el protocolo y la bajaría, es decir, estaría encontrando bloques, estaría creando bloques más rápido de lo que el protocolo tiene estipulado que se deberían minar de media. ¿Esto qué hace? Esto hace que la curva de emisión de Bitcoin preestablecida en el modelo, digamos, económico que se planteó con Bitcoin cuando se lanzó, estaría siendo comprometida, ¿no? Se estaría rompiendo, no se estaría cumpliendo, o no por lo menos en el apartado de ritmo, ¿no? Si medimos el ritmo al que se tendrían que estar midiendo, se están midiendo más rápido, por ejemplo, de lo que se tendrían que estar haciendo en el ejemplo que hemos puesto. Con lo cual, para evitar esto, existe lo que se llama el reajuste de la dificultad de minado, ¿no? La dificultad al final es como la empleamos como una suerte de unidad de medida en el proceso de minería que hace referencia a cómo de difícil es encontrar el hash de un bloque. ¿Esto por qué nos afecta? ¿Por qué es tan importante que esto se pueda reajustar? Bueno, pues digamos que uno de los grandes culpables del éxito de Bitcoin es este reajuste, es este ajuste de la dificultad que encontramos en su código. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, como ya hemos dicho, para asegurarse de que los bloques se minan cada 10 minutos, cada 2016 bloques minados, en principio unas 2 semanas, ¿no? Porque en 2016 bloques a 10 minutos cada uno, pues si no hay cambios importantes durante esas 2 semanas, ¿no? De que de repente, yo que sé, ocurra lo que ocurrió hace, bueno, iba a decir unos meses, a lo mejor ya hace muchos meses, con el éxodo de minería de China, ¿no? Pues si no ocurre algo de eso, en principio serán 2 semanas. En 2 semanas es cuando, digamos, se revisa, ¿no? Lo que ha ocurrido durante esas 2 semanas y se reajusta dependiendo de lo que haya ocurrido en ese último periodo de 2016 bloques. Es decir, si en el último periodo, en esos últimos 2016 bloques, en esas 2 semanas aproximadamente, se ha minado más despacio porque ha habido menos capacidad de computación dedicada a la minería, es decir, menos mineros minando, en el siguiente periodo la dificultad va a bajar para que con la misma cantidad de computación, ¿no? de poder de cómputo que hay o que ha habido en las anteriores 2 semanas, sí que se cumplan los 10 minutos. Es decir, a lo mejor supongamos que se estaban minando en, no sé, 2 semanas y media, algo así. Es decir, yo que sé, a 11, 12, 13 minutos cada bloque, pues lo que va a hacer el protocolo es disminuir la dificultad para que sin tener que aumentar la capacidad de cómputo de la red se pueda llegar a esos 10 minutos. Si fuese al revés, pues es decir, si se estuviesen minando más rápido de lo que tiene que hacerse, pues se incrementaría la dificultad para que baje a esos, o para que suba a esos 10 minutos. Es decir, si no es la una, es viceversa. De todos modos, este ajuste y la descentralización con la que muchos apreciamos y consideramos a Bitcoin, es decir, básicamente yo creo que a día de hoy es la red, o prácticamente sin dudas es la red más descentralizada que existe en el mundo, ¿no? Que existe, vaya, y es una de las mejores oportunidades para tener una forma de dinero fuera de lo que es el sistema tradicional, ¿no? El sistema de dinero fiat, con lo cual, claro, este ajuste de dificultad, por ejemplo, es lo que impidió y va a impedir que un ente se haga con una cantidad de Bitcoin mayor de la que el calendario estipula. Es decir, si por ejemplo en 2011 una organización X, una empresa, un gobierno, quien fuese, hubiese visto el increíble potencial de Bitcoin y tuviera a su alcance recursos suficientes como para dedicarlos a minería,
podía haber obtenido fácilmente una ventaja sobre todos los demás mineros e incluso haber minado Bitcoin más rápidamente que esos 10 minutos que estipula el código. Es decir, yo de repente cojo, me doy cuenta de esto en 2010, 2011, 2012, cuando la potencia minería era muy baja, y justo cuando empieza un periodo de esos de 2016 bloques, lo que hago es comprar un montón de máquinas de minería, dedicarlos a ello. Entonces, durante esos 2016 bloques, yo podría minarlos absolutamente todos compitiendo con el resto de la red, y lo haría en mucho menos de 2 semanas. Lo que haría que, evidentemente, pues la dificultad en el siguiente periodo de 2016 bloques se disparase. Debido a ese incremento en la dificultad, claro, le habría costado más minar Bitcoin y de nuevo los bloques hubiesen salido cada 10 minutos, salvo que digamos que esa organización invirtiese más dinero aún en minar para sacar Bitcoin más rápido que esas 2 semanas. Con lo cual todo ese esfuerzo solo habría servido, a menos que continúes haciendo todavía más esfuerzo durante 2016 bloques. Con lo cual, bueno, pues toda esa inversión, toda esa iniciativa de intentar comprometer o aprovecharte de la red y de tu poder de cómputo, de tus capacidades para conseguir poder de cómputo, solo habrían podido alterar el calendario de emisión de Bitcoin durante, unos días. Es decir, lo habrían podido modificar en, 5, 10, 15 días, si es muy, muy rápido. Bueno, de hecho 15 días es exagerado, eso, 5 o 10 días, con lo cual el impacto real básicamente sería prácticamente nulo si no contamos con ese incremento de seguridad de la red al haber incrementado un montón la computación dedicada a minar Bitcoin la semana anterior, ¿no? Bueno, las semanas anteriores. Esto, claro, consigue que tengas una especie de freno, es decir, que cuanto más intentes acelerar el protocolo, es decir, cuanto antes intentes sacar bitcoins de red fuera de la fecha que les toca ser emitidos, más freno, más fuerte, digamos, o con más potencia va a frenar la red tu intento de hacerlo. ¿Esto qué hace? Esto hace que efectivamente, como ya hemos dicho muchas veces, esto sea uno de los únicos recursos realmente escasos, ¿no? Esta frase que a mí me gusta tanto de Bitcoin es tan escaso como nunca has visto nada tan escaso. Es decir, es la cosa más escasa que hayamos visto en la historia probablemente, salvo un par de excepciones, ¿no? Evidentemente, pues por ejemplo, hay cosas que evidentemente cuando se gastan ya no se pueden recuperar, ¿no? Estamos hablando del tiempo, estamos hablando de este otro tipo de cosas, pero bueno, básicamente esta sería la idea. Y a y a colación de esto último, citar aquí una apuesta que digamos que se volvió lo suficientemente famosa como para trascender en la historia y llegar hasta nuestros días, que fue la apuesta que hicieron entre el profesor y autor Julian Simon y el biólogo Paul Ehrlich, o algo así se diría el apellido. La verdad es que la pronunciación de ese apellido tiene que ser terrible, pero bueno, Ehrlich, vamos a suponer que se llama así, que tendría como fondo un debate, ¿no? Una apuesta sobre la escasez de los recursos. Ehrlich habría basado su fama en la idea de que con el crecimiento de la población y el continuo incremento en el consumo de recursos, pues se acabarían todos ellos, es decir, llegaría un momento en el que no habría recursos. Y Simon le ofreció una apuesta para que se pudiese poner dinero encima de la mesa defendiendo sus opiniones, ¿no? Esto que se dice muchas veces de pon el dinero donde pones la boca. Pues, claro, la apuesta consistió en elegir unos recursos no controlados por el gobierno. Ehrlich, por ejemplo, eligió el cobre, el cromo, el tungsteno, estaño, níquel, y bueno, pues se tenía que observar su precio en el año 1980 y compararlo con el precio que tuviesen en 1990. Si los recursos tendían a escasear, como proponía Ehrlich, pues digamos que su precio, evidentemente, sería mayor, ¿no? Porque si cada vez hay más gente que lo demanda y cada vez queda menos, pues evidentemente el precio tiene que tender a subir por fuerza mayor. Por el contrario, si cada vez éramos capaces de obtener más recursos de una forma más barata, aunque se incrementase también la demanda, es decir, si toda la capacidad para obtener todos esos recursos, aprovechar otros, etcétera, es mayor que el incremento de la demanda, que decía Ehrlich,
pues el precio se habría reducido, como sostenía Simon. Evidentemente, Julian Simon ganó la apuesta, y la razón por la que Simon estaba tan seguro de ganar es porque él sostenía que evidentemente los recursos no se acaban. Es decir, sobre el papel, teóricamente sí, deberían acabarse, pero en la práctica no es algo que ocurra. ¿Por qué? Si demandamos un recurso en concreto, de manera desmesurada, este empieza a subir de precio, invitando a más productores a producirlo, a más gente a obtenerlo, etc. Es decir, hace rentable buscarlo y obtenerlo y extraerlo y conseguirlo o fabricarlo de sitios de donde antes, bueno, no tenía sentido porque no era rentable. Con lo cual, digamos que, bueno, pues una mayor producción incrementa la oferta y reduce el precio del recurso. Al tiempo, también hace rentable que alguien pueda encontrar una alternativa a dicho recurso. Y si alguien consigue encontrar una alternativa, todo el dinero y encarecimiento que pudiese tener, a pesar de poder sacarlo de otros sitios que antes no eran rentables y ahora sí, se traslada a esa alternativa, con lo cual es una alternativa muy rentable a la anterior, ¿no? Pensemos cuando antes pues todo funcionaba a base de vapor, a base de carbón, y luego pues poco a poco se van introduciendo pues la electricidad, el petróleo, etcétera, ¿no? Es decir, todo lo que antes había, ¿no? de industria y de valor en, por ejemplo, las máquinas a vapor, pues evidentemente todo ese negocio, toda esa rentabilidad se traslada luego a otro tipo de máquinas que funcionen con alternativas, como hemos dicho. Bitcoin, en este caso, funciona de una manera relativamente diferente. Es decir, cuando la gente demanda Bitcoin, su precio sube y manda una señal al mercado que dice, así, gigante, con un cartel de neón, dice, oye, minar es muy rentable. Es decir, el precio está subiendo disparatadamente, la cantidad que minas es la misma, con lo cual, evidentemente, te sale mucho mejor minar. Es decir, que entonces más mineros van a dedicar recursos a conseguir Bitcoin, pero esto no hace que se produzca más Bitcoin, y ahí está la clave. Puede hacer que se produzca más Bitcoin a muy, muy, muy corto plazo, como hemos dicho, apenas unos días. Luego se pondría un freno y el incremento de oferta reduce el precio. Es decir, no hace que el incremento de esa oferta de tan pocos días reduzca el precio, porque no hay una cantidad suficiente de Bitcoin que extraer en esos 2016 bloques. Con lo cual Bitcoin sigue minándose de acuerdo a su calendario, con posibles altibajos, hemos dicho, pero que durará en un periodo máximo de 2016 bloques, a no ser que se encadenen varios, que es muy complicado, y aún así veo muy difícil que se encadenen más de 2 o 3. Y la importancia de ese ajuste de dificultad es el que sobre un recurso económico crea un incentivo fijo que no se pliega al número de personas que lo persiguen. Es decir, que da igual cuán grande sea el interés de alguien por intentar forzar la máquina, que la máquina le va a ir frenando. Le va a ir frenando y se va a seguir, digamos, bueno, pues emitiendo según lo previsto, es decir, va a seguir cumpliendo el calendario, y es un poco como apunta Saifidean, es más parecido a una competición como las Olimpiadas, con un premio, que es pues, la medalla de oro, que es invariable independientemente de cuánta gente compita por él. Es decir, da igual que tengas a, bueno, pues, yo qué sé, 200 atletas que a 3 millones de atletas, que la medalla sigue siendo la misma. Es decir, no puedes conseguir que haya más medallas por más que lo intentes, o intentar conseguir más medallas cada menos tiempo por más que lo intentes, porque las Olimpiadas se van a seguir celebrando cada X periodo de tiempo, y en cada ocasión de esas va a haber las mismas medallas a obtener, con lo cual no puedes forzar la máquina, por así decirlo. Ahora sí, hay una pega a esto de los ajustes de dificultad, y es el caso, o alguien podría encontrar, ¿no?, este fallo, y es decir, oye, un riesgo que podría haber aquí sería que, por ejemplo, pongamos que empieza un periodo de 2016 bloques, es decir, pongamos que hoy se cambia de periodo, y según cambiamos de periodo ocurre algo catastrófico en el mundo, ocurre, bueno, no sé, un evento X que hace que haya una salida masiva de mineros en un par de días, en un periodo de tiempo muy reducido.
Si en cuestión de un par de días la gran mayoría de los mineros, es decir, un porcentaje gigante, muy significativo de la totalidad de los mineros dejasen de minar, en cuanto a poder de cómputo me refiero, nos podríamos encontrar en una situación en la cual, claro, hay tan poca potencia de computación y la dificultad es tan alta en el periodo en el que estamos que nos va a costar muchísimo, porque evidentemente acabaríamos llegando, pero claro, a lo mejor de repente en vez de tardar 2 semanas, que es lo que estábamos tardando antes, para minar esos 2016 bloques, ahora de repente hay tan pocas máquinas minando, tan pocas, que a lo mejor tardamos, no sé, 3, 4, 5 meses, un año, no lo sé. Esto, claro, o de repente, claro, no eres capaz de llegar al siguiente periodo, no eres capaz de terminar esos 2016 bloques para que se reajuste la dificultad y así poder pues continuar con ese plazo de 10 minutos de manera normal, ¿no? Es decir, de repente se van un montón de máquinas, así en resumen, para que quede claro. Entras en un periodo de 2016 bloques con una dificultad X, de repente el 95% de las máquinas de minería, por un motivo X que desconocemos, no voy a poner aquí ningún ejemplo, salen de la red, salen de minar y de repente te encuentras con que, pues ahora es prácticamente imposible o vas a tardar un tiempo gigantesco en terminar esos 2016 bloques que deberías haber terminado en circunstancias normales en 2 semanas. Claro, si no llegas al final de ese periodo, la dificultad no se va a reducir, no se va a adaptar, con lo cual, pues evidentemente tienes un problema, aunque a esto que se le podría ocurrir a alguien cabe destacar que el incentivo a minar se vuelve gigante. Es decir, no hay competidores. El que consiga dedicar recursos a minar se llevaría un montón de premios por bloque. Es decir, si solo hay minando ahora un par de personas que apenas pueden minar y tú de repente eres alguien con, supongamos que con la riqueza suficiente como para poder invertir en una gran cantidad de máquinas de minería, en una gran cantidad de potencia de minería, podrías meterlo en Bitcoin y quedarte con todos los Bitcoins, por lo menos de ese periodo o hasta que vuelva la gente, ¿no? Esas máquinas, ese poder de cómputo que ha abandonado la red por circunstancias X, que no vamos a entrar a comentar. Con lo cual, incluso en ese terrible escenario hay incentivos que atraerían recursos o que incentivarían a alguien a poder meter recursos al sistema y eso ayudaría a su vez a devolver el sistema a la normalidad o a adaptarse a una nueva situación. Con lo cual, este es el sistema de ajuste de dificultad o de reajuste de la dificultad que consigue crear la escasez perfecta de manera artificial y prácticamente protegerse ante cualquier circunstancia, por mala que sea. Espero que os haya gustado. Destacaros que este podcast está basado en un artículo que podéis encontrar en estudiobitcoin.com, escrito por Alberto Mera, que de hecho tengo que hablar con él para ver si viene aquí a hablar al podcast en lo que queda de junio. Pero bueno, lo sabréis en siguientes podcasts, ¿no? Ya os iré avisando de cuándo puede venir alguien o no. Pero bueno, aprovechando que quería hacer un podcast relativo a este tema y basándome un poco en su artículo, pues aquí tenéis este pequeño spoiler. Así que bueno, hace tiempo me dijo que estaba liado. Así que bueno, lo dicho, espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido algo como siempre y nos vemos próximamente en un nuevo pod de la cadena de bloques.